Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el licenciado Arcelio Hernández. Quiero comentar con ustedes hoy la decisión de la FDA en Estados Unidos de retirar la autorización de uso de emergencia para las vacunas de COVID-19 de Pfizer y Moderna. Las que tenían autorización de uso de emergencia eran, en el caso de Pfizer, que es el que nos interesa acá en Costa Rica, eran para personas menores de 12 años. No voy a entrar en las recomendaciones que hace la FDA en adelante, porque bueno, son detalladas y no quisiera equivocarme. Ustedes las pueden ver en mi perfil en Facebook y en la página oficial de la FDA. Pero lo interesante es que en Costa Rica se hicieron obligatorias estas vacunas, o sea, se incluyó la enfermedad COVID-19 en el esquema básico universal de una manera muy prematura, porque véase que ni siquiera existían vacunas formalmente aprobadas por la FDA. Lo hicieron con base en autorizaciones de uso de emergencia y ahora retira la FDA esas autorizaciones de uso de emergencia. Entonces, ¿en qué queda Costa Rica ahora? Bueno, mi criterio es que no pueden otorgar un registro sanitario para estas vacunas para pediátricas, para menores de 12, porque no solo ya no tienen aprobación formal de la FDA total, sino que ya no la van a llegar a tener, ya no tienen ni siquiera autorización de uso de emergencia. Estamos hablando de las vacunas monovalentes, que son para el virus ancestral, la versión original del virus que algunos llaman el virus de Wuhan. Entonces, yo le escribí a la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario para consultar sobre esta situación y manifestar mi criterio de que ahora no podría el Ministerio de Salud dar un registro sanitario para Pfizer, zona franca, para sus vacunas monovalentes, y tampoco creo yo para las bivalentes, porque no están formalmente aprobadas por la FDA, solo tienen autorización de uso de emergencia. Entonces, las bivalentes están en la misma situación que estuvieron las monovalentes, y ahora en el caso de las bivalentes no hay un rango de edades para el cual se haya aprobado formalmente esta inoculación. Solamente hay autorización de uso de emergencia, que bueno, también ha sido muy analizada y a veces criticada por la manera en que se otorgó. Estas bivalentes lo que hacen es dar instrucciones no solo para el virus ancestral, sino para Omicron. Entonces, ustedes pueden ver cómo este evento de que la FDA retire la autorización de uso de emergencia para la vacuna pediátrica es un evento favorable para nuestra posición que hemos mantenido para los procesos judiciales, incoados, en los que se han otorgado medidas cautelares suspendiendo la obligatoriedad que Costa Rica de manera prematura y apresurada había decretado. Y estamos en ese sentido agradecidos con Dios. Es un evento que realmente marca un antes y un después. Va a ser estudiado por décadas por estudiantes de Derecho, de Bioética, de Medicina, de Farmacia, de Salud Pública, porque es un evento realmente que creo que no se había dado antes en la historia, que la autoridad judicial entrara y pusiera un freno a una decisión que ponía en un riesgo potencial la salud de toda la población pediátrica en Costa Rica. Así es que no es un fallo pequeño, es un hito realmente histórico lo que hizo el tribunal, lo que ha hecho la sede de lo contencioso administrativo en Costa Rica para estudio para muchos años,
que vendrán. Y todavía faltan eventos que van a suceder, que van a ir ocurriendo, esperamos, conforme avanzamos en los procesos. Ya he aportado esta decisión de la FDA, el anuncio de la FDA, a los procesos judiciales para los niños en la sede contenciosa. Así es que un paso hacia adelante, sigamos pidiéndole a Dios que nos proteja. El otro día estaba recordando la angustia que los padres sufrimos cuando nos sentimos perseguidos, obligados sin estar convencidos de que era lo mejor para los niños, bajo una obligatoriedad que además amenazaba hasta el derecho a la educación de nuestros hijos. Una gran angustia. Escuché de padres haciendo planes para irse de Costa Rica, imagínense, para irse, vean ustedes lo irónico, para irse a Estados Unidos, donde está la casa matriz de Pfizer, donde está la FDA, que allá no es obligatorio, y aquí en Costa Rica lo habían hecho obligatorio. O sea que hay que estar muy agradecidos con Dios por estas medidas cautelares que actualmente protegen a todas las personas menores de edad, porque se dio otra. El 15 de marzo nos dieron una para niños y adolescentes de 12 a 17 años. Bueno, para esa medida de 12 a 17 nada más hay una audiencia de apelación a finales de junio, porque la Procuraduría General de la República apeló. Pero bueno, yo creo que cada día que pasa son más los argumentos, son más los elementos que tenemos a favor para traernos abajo esos decretos, y cada vez queda más en evidencia que fue prematuro haber incluido esta enfermedad COVID-19 en el esquema universal, básico universal en Costa Rica, porque aquí las implicaciones de eso son muy severas por las potestades que da la ley a la Comisión Nacional de Vacunación. Pero recuerden que también, como un aprendizaje digno de estudio, el que una institución del Estado pueda hacer algo no quiere decir que deba hacerlo. Es una pregunta muy relacionada a lo que es el bioderecho y la bioética. El hecho de que sea técnicamente posible hacer algo, por ejemplo la clonación, no quiere decir que sea lo mejor hacerlo, o sea, que esté justificado hacerse. Entonces las decisiones de la administración tienen que estar debidamente fundamentadas, basadas en la ciencia y la técnica. No pueden ser ocurrencias, digamos, como sucedió el 4 de noviembre de 2021, cuando nuestra Comisión Nacional de Vacunación, sin contar con documentación de Pfizer, sin haber una aprobación formal de la FDA, decidió hacer Costa Rica el único país del mundo en hacer obligatoria esta inoculación para nuestros niños. Entonces, toda decisión del Estado, de cualquiera de sus instituciones, tiene que estar debidamente fundamentada, y hay un principio que tiene que ver con la razonabilidad y la proporcionalidad, que es especialmente la razonabilidad, que es el principio de vinculación a la ciencia y la técnica. Está también contenido en el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, y hay amplia jurisprudencia constitucional sobre eso. El que pueda la Comisión hacer obligatoria una inoculación no quiere decir que deba hacerlo o que lo pueda hacer sin fundamento. También pueden hacer una inoculación voluntaria. No están obligados a hacerla solamente obligatoria, pueden hacerla facultativa, dice la ley. La ley 8111 habla textualmente de la palabra facultativa, una vacuna. Así es que son cosas que debemos aprender de toda esta situación, que se basó en buen grado en el miedo, en el temor, en el terror más bien, que fue infundido a raíz de esta enfermedad, y que bueno, poco a poco hemos venido saliendo de eso. Todavía a alguna gente le cuesta, quedó como traumada de ese terror, todavía andan con tapándose la boca, así, mascarillas y cosas así, aún cuando ya terminó el estado de emergencia, aún cuando ya no es obligatorio andar una mascarilla. Hay gente que todavía, yo la he visto, muy poquitos, pero algunos todavía andan con eso en la boca.
respirando su propio, o sea, reciclando su propio aire. Y eso, digamos, no es lo ideal. Lo ideal es respirar aire puro, ¿cierto? Solo hay ciertas circunstancias que justifican el uso de una mascarilla. Por ejemplo, los médicos que están haciendo una cirugía, todo eso. El decreto ejecutivo en Costa Rica sigue manteniendo la obligatoriedad para personal de salud de primera línea, ni siquiera para todos, y esto es algo que también les ha costado mucho entender. Y bueno, esto evidencia la falta de formación integral de los administradores de los hospitales. Y especialmente hablo, por ejemplo, el otro día fui a la clínica bíblica y le explicaba al guarda que, porque ellos no lo dejan entrar a uno sin una mascarilla, se la regalan y todo, con tal que se la pongan, que el decreto habla solamente de personal de primera línea. Es más, ni siquiera el guarda tendría por qué andar una mascarilla, o los que trabajan en mantenimiento y todo esto. Pero bueno, hasta los que visitamos ahí. Claro, usted llega ahí, se sienta ya en la mesa, ya está inmune, ya puede quitarse esa mascarilla, pero mientras tanto que sea todo el ritual, ¿verdad?, de caminar como 20 pasos desde la puerta hasta la mesa donde se sienta usted para poder quitarse la mascarilla. Entonces son cosas que, como les digo, todo esto se ha basado, son irracionales, pero cuando tenemos miedo, cuando tenemos terror, actuamos de manera irracional. Y ojalá tomemos nota, ¿verdad?, para que en una próxima ocasión, Dios quiera que no sea pronto, en que haya una situación de estas, pues no, las autoridades primero mediten bien, ¿verdad? Las autoridades mediten bien sus decisiones, no actúen solo bajo el miedo. Claro que también hay otro factor, que es quienes ganaron con esto, ¿verdad?, quienes se aprovecharon de todo ese miedo y terror. Bueno, 100.000 millones de dólares se estiman las ganancias de las empresas farmacéuticas solo en Occidente, por ejemplo, y los productores de mascarillas, todo esto. Pero también hay un alto costo en medio ambiente también. Por ejemplo, he visto reportajes sobre la cantidad enorme de toneladas de mascarillas desechables que fueron a dar a los océanos, a los mares, a los ríos. Un daño ecológico muy importante, ¿verdad? Y entonces ojalá podamos meditar en todo esto. Y yo entiendo la parte de la investigación, es necesaria la investigación para llegar a productos médicos acabados, digamos, pero el problema es cuando de manera apresurada se hace obligatorio, ¿verdad?, un medicamento, como lo vimos en Costa Rica, más que todo en Costa Rica, el primer y único país del mundo que había hecho obligatoria la inoculación de niños en edad pediátrica. Y bueno, seguimos en la lucha no ha terminado, todavía tenemos, como les digo, la apelación, tenemos los procesos de conocimiento por el fondo, ya para no solo suspender los decretos, sino que se logre su anulación por parte de la autoridad judicial. Gracias por estar ahí y estaremos hablando más sobre estos temas. Bendiciones.